Entonces ya para terminar, o sea, fue el paréntesis que hicimos de tensores con PyTorch y estábamos con ideas generales o teoría de aprendizaje de máquina estadístico. Vamos a ver mucho en estas clases extra, pero para terminar y ya para empezar, digamos que con Deep Learning o continuar con la clase, nada más quería hablar un poquito de este diagrama. Este es el diagrama del problema de aprendizaje. Este diagrama lo tomé del libro de Learning from Data de Mostafa, creo que también lo puse allí y también es uno de los cursos que recomiendo, pero ya es un poco a nivel intermedio. O sea, yo diría que el curso de NG es como que introductorio y el de Mostafa pues ya sería un poquito más intermedio. Pero bueno, me gusta este diagrama porque tiene todos los elementos que siempre están presentes, han estado desde que hicieron este diagrama ya hace muchas décadas hasta la actualidad y son unas cosas que ya hemos estado viendo un poco. De las más importantes que quisiera resaltar ahorita, pues es para poder garantizar generalización. Una de las suposiciones más importantes que de nuevo yo he repetido muchas veces que me ha sentido es que los datos en donde estamos probando nuestros modelos vienen de la misma distribución, o sea, tanto los ejemplos de entrenamiento como los datos donde ya vamos a probar vienen en la misma distribución y pues ese es el objetivo, ¿no? Si no, no tendría sentido el problema de aprendizaje. Y también les platiqué que desde un punto de vista, o sea, aprendizaje de máquina como que se podía entender, como tratar de entender la distribución o aprender la distribución de la que vienen los datos. Entonces también tenemos una función desconocida y esa función desconocida pues lo que nos va a hacer es darnos los y's para los x que estamos tomando de la distribución que nos interesa. También puede ser un poco más general, o sea, por ejemplo, esta distribución también misma podría ser estocástica, pero bueno, ahorita es el caso más sencillo y lo dejamos que es una función determinista, pero bueno, los datos son los que son estocásticos, vienen de una distribución y ya la función verdadera le toma le da su valor verdadero, ¿no? el que le corresponde. Ahora, la otra parte que también estuvimos viendo hace 2 clases que es importante es que siempre hay un espacio de hipótesis que es de donde vamos a escoger ya la hipótesis particular o la aproximación particular a la función que nos interesa. Y el algoritmo de aprendizaje normalmente lo que va a hacer es buscar en este espacio de hipótesis y normalmente lo que va a hacer es tratar de encontrar la hipótesis que minimice el error en el entrenamiento. Entonces el algoritmo de aprendizaje pues, va a ser ese y ya hay un montón diferentes, por ejemplo en las SVMs, las máquinas vectores de soporte, pues el algoritmo de aprendizaje es minimizar un problema de programación cuadrática y el espacio de hipótesis son de hecho modelos lineales, pero el algoritmo pues es interesante, ¿no? Ahí les digo que es muy interesante, si pudieran verlo, no lo vamos a ver en este curso, pero está bastante padre. El algoritmo de batalla que vamos a estar trabajando ahorita en todo este curso son muchas variantes de gradiente descendente, o sea, es gradiente descendente con múltiples variantes que tienen ellos. Vamos a dedicar un tiempo a estudiar esas variantes, pero en realidad es un algoritmo muy sencillo y el espacio de hipótesis pues van a ser muchas familias de redes neuronales, pero más general, que es lo que vamos a empezar a ver en esta clase, muchas modelos de cómputo representados por grafos dirigidos a cíclicos que van a representar cómputo de matrices y etcétera. Entonces pues es un espacio de hipótesis y un algoritmo de aprendizaje que busca en este espacio de hipótesis normalmente a quien minimice el error en el entrenamiento. Y también pues resaltar que lo que vimos en estas últimas clases es que este espacio de hipótesis es importante. O sea, no nada más es agarrarnos pues, un espacio de hipótesis así bien grandote porque seguramente vamos a encontrar a la función que nos interesa. El problema es que como tenemos un conjunto de datos finitos, puede haber múltiples funciones aquí que ajusten a los parámetros y entonces se crea una varianza muy grande de cuál es la correcta, o sea, pues nos puede salir cualquier cosa. Entonces es un balanceo entre el número de ejemplos, el tamaño de esta hipótesis, para ver pues, qué si nos va a dar un buen modelo, ¿no? Como que es el jugueteo que se está haciendo. Y lo vamos a estar resaltando ahorita, nada más lo quise poner este diapositiva así como resumen. Y pues ya, entonces aquí también habla mucho de las funciones de errores, de hecho no hemos visto muchas, nada más hablamos de la de si se equivoca o no, o la cuadrática, pero vamos a estar viendo también muchas aquí en este curso. Entonces no sé si tengan algún comentario o pregunta les digo todo, como que la mitad de ese curso de Learning from Data es entender este diagrama.
Entonces ahorita nosotros nada lo vemos en un par de clases, pero es como pues creo que es muy bueno y nada más lo dejé, lo dejé. También hay muchas cosas que comentar allí. También si ven el curso y no me acuerdo si lo puse en el Teams, pero bueno, si no está lo pongo. Y si lo ven y tienen dudas, pues pueden preguntarme también. Bueno, entonces pues ya vamos a continuar. Entonces, como vimos con PyTorch, como ya empezamos a ver un poco y como vamos a continuar ahora, es que podemos representar el cómputo que hace una función con una cosa que se le llaman grafos computacionales. Entonces, son forma de representar funciones. O sea, vamos a tener una forma de representar funciones y esa forma pues ya es la que está en los frameworks como PyTorch o o JAX o los demás. Y la ventaja que tienen esos es que esas mismas funciones que van a representar cómputo, que van a representar estos grafos que van a representar funciones que es un cómputo en particular, también ya tienen el aparato necesario para hacer diferenciación. Entonces, como les digo que nuestro algoritmo de aprendizaje casi en todo Deep Learning son muchas variantes de gradiente descendente, entonces todo eso ya también lo tenemos casi como de manera automática, ¿no? Que es importante ver muchos detalles de eso porque pues, luego por eso no funcionan las cosas, pero es la ventaja que tenemos. Por ejemplo, o sea, ahorita podemos inventarnos nuevas arquitecturas y ya tomar como por sentado que tenemos ya el algoritmo de aprendizaje. O sea, antes mucha investigación o, por ejemplo, un curso también introductorio de los antes que se daban en posgrado de Machine Learning. Todavía aquí lo di algunas veces y todavía creo que vale la pena darlo. Como que el curso era ese diagramita que les puse anteriormente, pero hacer instanciación de cada uno de los bloques que estaban allí. O sea, es no, ya la borré. No, sí, todavía está aquí. O sea, es instanciación, decir, por ejemplo, como les puse ahorita, para Support Vector Machines, aquí es uno de programación cuadrática y el espacio de hipótesis son modelos lineales. Para árboles de decisión, el algoritmo es entropía máxima y el espacio de hipótesis pues, son árboles con tal. Y así definir para cada quién iba a ser nuestro espacio de hipótesis y cuál iba a ser el algoritmo de aprendizaje que iba a buscar dentro de este espacio de hipótesis. O sea, como que eso es lo que se hacía y para los diferentes algoritmos de aprendizaje de máquina que se tenían. Entonces, ahorita en el periodo que nos encontramos, casi todo se está haciendo con grafos computacionales y con el algoritmo de optimización, casi siempre todo es gradiente descendente o sus variantes. Entonces, a lo que estaba diciendo ahora es que ahorita podemos llegar y ocurrirnos una arquitectura nueva, o sea, que tengamos un bias inductivo de que nosotros creemos que es muy bueno para el fenómeno que estamos tratando de entender y representamos ese bias inductivo en una arquitectura representada con un grafo computacional. Entonces ya tenemos de gratis el algoritmo de optimización, o sea, porque nada más va a ser hacerle gradiente descendente a ese grafo computacional. Entonces es muy importante que tenemos esa flexibilidad y por eso estas librerías son tan útiles, ¿no? De que ya está pues de gratis el algoritmo de optimización. Entonces, pues también es como un pequeño choro introductorio de por qué estas cosas son muy importantes. Entonces, de nuevo haciendo énfasis, o sea, los grafos computacionales son el lenguaje descriptivo de Machine Learning y son dos operaciones que son las que son muy importantes. Una es la que describe el cómputo de la función que se está haciendo, o sea, cuál es el modelo que estamos haciendo, y el otro es que podemos hacer el cálculo del gradiente con algo que le llaman computación hacia atrás. También por histórico de backpropagation, de que los gradientes se calculan de la salida de la función hacia la entrada, incluyendo los parámetros que tenga el modelo. Entonces, por eso normalmente ese se le llama backward computation, porque es como el algoritmo es backpropagation, pero no en una red neuronal específica, o sea, no es un algoritmo de backpropagation para una red neuronal específica, sino que es un algoritmo de backpropagation en estos grafos computacionales. También la ventaja que tienen es, como les digo, o sea, podemos conectar el grafo como nosotros queramos y el algoritmo funciona sobre ese grafo y puede sacar los gradientes sin ningún problema. Entonces es algo que nos debe de quedar claro y que debemos de tratar de entender y sí estarle jugueteando con, pues con PyTorch o con JAX es algo que es importante. Entonces ya un poco de manera
formal, informal, o sea, formal pero medio informal todavía como viene aquí. Entonces, ¿qué es un grafo computacional? Pues un grafo, pues como cualquier grafo, va a constar de nodos y de aristas. Entonces, en este caso de los grafos computacionales, los nodos van a representar tensores, que pueden ser vectores, un escalar, una matriz, o una matriz de matrices, o sea, ya cualquier tipo de tensor. Y lo que vamos a tener, las aristas, lo que va a representar, o sea, si hay una arista dirigida, son aristas dirigidas de un nodo a otro, o sea, quiere decir que ese nuevo nodo se obtiene por una operación vectorial o tensorial sobre los nodos que son sus predecesores. Entonces, pues ya es una forma de definir cómputos. O sea, estamos definiendo nuevos cálculos en términos de cálculos anteriores, ¿no? Que es como hacemos cómputo normalmente, ¿no? Sumamos dos números y eso nos va a dar un tercer número, ese tercer número lo dividimos y nos va a dar un cuarto número, y eso nada más lo podemos representar como con un grafo de cómo se hace el cómputo de esa operación, en ese caso que describí con escalares. Entonces, un ejemplo, pues podemos empezar con un ejemplo relativamente sencillo, pero para empezar a calentar motores. Entonces, aquí si tenemos esta expresión, que es una expresión de álgebra lineal muy, muy conocida, que es un vector transpuesto multiplicado por una matriz A y luego por ese mismo vector, pero ya no transpuesto, ¿no? Entonces, esta operación es muy común. Esta operación, que la conocen, ¿qué representa? Por ejemplo, ¿qué resultado da? O sea, su resultado, ¿cuál es digamos, las dimensiones del resultado? Porque si empezamos a trabajarle acierto un poco, supongamos que X es un vector que está en Rn, ¿no? Y vamos a suponer que A es una matriz que está en n por n, ¿no? Es una matriz cuadrada en n por n. Entonces, el resultado, ¿en qué va a estar de esta expresión? No. Igual es que le hagan con calma, ¿no? Aquí transpuesta, por ejemplo, entonces nos va a dar que este es un vector de 1 por n, luego eso lo estamos multiplicando por una matriz de n por n, y luego eso lo vamos a multiplicar por un vector de n por 1, ¿no? Entonces, esta primera multiplicación de 1 por n por n nos va a quedar de 1 por n, ¿no? Y después cuando lo multipliquemos por una de n por 1, nos va a quedar una matriz de 1 por 1, ¿no? Entonces nos queda un escalar. O sea, de hecho, esta es la forma cuadrática, o así se representan las formas cuadráticas en álgebra lineal. Y, por ejemplo, si esta siempre nos da mayor o igual que 0, quiere decir que la matriz esta es positiva semidefinida, ¿no? Todo eso ahorita lo menciono porque es importante. Por ejemplo, ya cuando veamos los algoritmos de optimización como gradiente descendente, la matriz de derivadas que es el hessiano, es positivo semidefinido, y es importante que sea positivo semidefinido por varias cuestiones, ¿no? O también en álgebra lineal hay una matriz de datos. Cuando tienes tus datos y los multiplicas transpuestos por esos, también te da una matriz simétrica que tiene. Entonces, todo eso ahorita solo es también como un pequeño paréntesis de que es importante y surge en todos lados. Pero bueno, ahorita es una operación, como les digo, es importante, y nada más queremos representarla con un grafo computacional. En PyTorch pues declaramos un tensor X, un tensor que representa la matriz A, y podemos hacer estas operaciones, ¿no? Hay una operación que es matmul, que podemos utilizar. Hay la operación que ya vimos la vez pasada, que era transpuesta, que también la podemos hacer. Entonces, todo esto lo podemos hacer en PyTorch. Pero ya internamente, ¿qué se está formando cuando se están haciendo estas operaciones? Pues lo primero es que tenemos las variables de entrada, ¿no? O sea, tenemos la variable X, que es un vector, y la variable A, que es una matriz. Entonces los inicializamos, por ejemplo, con unos, una matriz de unos en PyTorch, o un vector de ceros, o lo que sea. Y después lo que vamos a hacer primero es esta X, pues va a hacer una operación en este grafo computacional que va a producir un nuevo tensor, que es el resultado de aplicar esa operación X, que en este caso, ¿cuál es la operación que representa esta arista que entra a este nodo? Pues sería la transpuesta, ¿no? Exactamente. Entonces, B1 ya sería X transpuesta. Entonces, ahora este nodo B2 le entra pues, la matriz original, y esto que es X transpuesta.
Entonces esta va a ser una operación que es multiplicación matricial de X transpuesta por A, ¿no? Entonces es una multiplicación matricial de X transpuesta por A que genera estos dos. Y ya que tenemos este resultado, pues este lo vamos de nuevo con la entrada, vamos a hacer de nuevo una operación que es de multiplicación matricial, que es la operación, pero que en este caso pues es lo que salga de aquí, que es un vector también, pero transpuesto casi igual por el otro vector que teníamos, y ya entonces este es un escalar que también es esta multiplicación matricial que tenemos. Hasta pues, se podría decir que es el producto punto de lo que queda al final de estas dos cosas, ¿no? Entonces, pues así es un grafo computacional, pero aquí la ventaja es que pues, podríamos poner aquí otros nodos y así sucesivamente, y pues es un grafo computacional. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Bueno, era otra cosa. Bueno, igual vamos a ver otro ejemplo, pero no sé si tengan dudas o comentarios con respecto a esto. El B2 no es o sea, si el B2 es el resultado de la multiplicación de mi transpuesto por mi matriz, luego el X no debería operar con el B2. ¿Cómo no te entendí? Es que siento como que no veo como para qué estamos usando el B3, porque veo que el B2 es el resultado de la multiplicación de la transpuesta y la matriz. Sí, o sea, aquí el B2 es el resultado de esta operación y todavía eso lo tenemos que multiplicar con X. Entonces este ya es el resultado de eso, y para multiplicarlo con X nos va a dar un nuevo resultado que es el resultado final, que es el B3. O sea, por ejemplo, aquí las dimensiones de B2 es de 1 por n, ¿no? Ese es el resultado, y las dimensiones de X es n por 1. Entonces todavía necesitamos hacer esa multiplicación para que nos dé el B3, que es ya que sería el de 1, ¿no? Que sería el de 1 por 1 o 1 de dimensión 1. Sí. Es que mi duda era porque no estaba conectado a 2, pero sí tiene que estar a B3 porque pues B3 es el producto de esos dos. Sí, es como que en este grafo se hace todos los productos intermedios se mantienen en el grafo computacional, ¿no? Aunque nosotros, por ejemplo, no lo hagamos, cuando él lo está haciendo internamente, lo está generando todos esos nodos intermedios o todos esos resultados intermedios para hacer el cómputo que se necesita. En la definición informal que estaba en el sitio anterior, ahí hablaba de que las hojas eran las variables, y ahí no logro ver esa definición en el grafito de abajo. Dice que las hojas representan las variables y las... Sí, o sea, normalmente como las... O sea, normalmente, o sea, aquí lo que, digamos que dice ya un poquito en choro informal, o sea, las hojas, también aquí habría que definirlas en términos de grafos computacionales, son las que no tienen ninguna arista que les llega a ellos. O sea, si digamos con su in degree es 0. Entonces son las entradas al problema. Entonces esas ya son las que nos dan, entonces no hay una función que diga cómo se genera. Entonces por eso aquí lo que se refiere que dice las que no son hojas, o sea, los non-leaf, son los nodos que van a representar tanto variables internas como ya el cómputo de cómo se calcula esa variable. Ok, damos por hecho que así llegan. Sí, o sea, todas las variables internas debe haber una función que dice cómo se calcula esa variable interna, dependiendo de pues, las variables que están conectadas a esa variable interna. Entonces las hojas son como que las entradas, o sea, son las que no describes tú cómo hacer el cálculo, pero que ya son normalmente los datos que ya alguien te los da. Esto también no lo vimos, pero esto todavía es algo que vamos a ver, y ahorita le vamos a estar haciendo énfasis ahorita poco a poco. Entonces está muy bien. ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, entonces ahora algo muy importante, de nuevo, porque de nuevo trato de hacer el énfasis que esto es muy general y puede representar mucho cómputo, y es parte de por qué es tan flexible y tan general, ¿no? Entonces lo primero que podemos hacer con estos grafos computacionales, que pueden ser de tamaños grandísimos, ahorita pues esto es un ejemplo muy sencillo,
es hacer el cómputo pues, de la función que, ¿por qué estará este tipo? Y que ya nos dé pues, la salida final del cómputo que está haciendo ese grafo. ¿Cómo creen que debe hacerse? O sea, ¿cuál es el principal componente o criterio que debemos hacer para garantizar que el cálculo está bien hecho? Podemos sacar un orden topológico de ese grafo. Exactamente, ¿no? ¿Y qué es un orden topológico? El orden. Sí, o sea, por ejemplo, supongamos que tenemos un procesador así sencillito que no es paralelo, que nada más podemos hacer una operación a la vez. Entonces, un orden topológico es un ordenamiento de los nodos del grafo. O sea, los vamos a poner como que poner en una lista. O sea, vamos a poner los nodos del grafo. Por ejemplo, podemos poner, no sé, X, B1, A, B2. Y así sucesivamente. O sea, los vamos a ordenar en una línea. Pero este orden es un orden topológico si tiene la propiedad de que todas las aristas del grafo van de izquierda a derecha. O sea, en el orden en el que los pusimos, todas las aristas, por ejemplo, aquí va de X a B1, pues va a la arista de izquierda a derecha, va de B1 a B2, pues va de izquierda a derecha. O sea, todas las aristas van de la izquierda a la derecha. Entonces, ¿eso por qué es útil en este caso de que queremos hacer el cómputo de que está representando este grafo computacional? Porque siempre que ya si empezamos a hacer el cómputo en este orden topológico, siempre que ya estemos haciendo el cómputo de uno de los nodos, los prerequisitos que necesitaba, como son aristas que le llegan de antes hacia adelante, ya van a estar precalculadas. Entonces ya se va a poder hacer el cálculo, siempre. Entonces es importante que podamos tener este orden topológico. Entonces es un algoritmo que ven en su clase de algoritmos. Entonces es algo que bueno, ya igual ya uno nunca lo ve en estos frameworks, pero que se tiene que hacer, ¿no? Que se tiene que hacer este orden topológico para que se pueda hacer el cálculo. Y la ventaja es que no importa el grafo, mientras que sea un grafo dirigido a cíclicos, o sea, tiene que ser sin ciclos, porque si no, un grafo con ciclos no puede tener un orden topológico. Entonces, pues nosotros representamos el grafo computacional siempre y cuando sí sea un DAG, pues él ya va a saber cómo hacer el cómputo hacia adelante las veces que se requieran. De hecho, por ejemplo, la primera versión de este framework, el de Google, ¿cómo se llamaba? De TensorFlow, era medio arcaico y de hecho uno tenía que representar así de manera explícita el grafo computacional. O sea, no es como ya a la fecha donde pues, hacemos el cálculo como funciones normales de programación de Python y ya él solo va construyendo el grafo computacional. Antes se tenía que decir explícitamente en esos frameworks cuál era el grafo computacional que queríamos, que tenía la ventaja de que se podía hacer muy eficiente este cálculo, pero también ya se puede a la fecha. Entonces ese grafo computacional, pues de nuevo, independientemente de cuál sea, con este algoritmo general que opera sobre grafos, pues puede hacer el cálculo que se requiere. Y también así, de manera similar, también va a poder hacer el cálculo de los gradientes del cómputo que se está haciendo. También los gradientes para hacer el cómputo también es un orden topológico, pero al revés. Y también algo que va a ser importante para el gradiente, pero que lo vamos a ver con más detalle, necesitamos también unos elementos, es que cada nodo tiene que saber cómo calcular sus derivadas con respecto a los tensores que se está haciendo el cálculo del nodo que está haciendo como resultado. O sea, tiene que sacar las derivadas parciales con respecto a esto y con respecto a esto. Y también al mismo tiempo, cuando se está haciendo ese cómputo, tiene que saber cómo calcular un producto de esas derivadas parciales por el gradiente que está fluyendo a través de ese nodo. Ahorita lo dije pues, tal vez muy rápido, muy general, pero por eso es que debe de saber calcular las derivadas parciales con respecto a las entradas que tiene, para poder también calcular de manera automática y genérica ese gradiente cuando tú das un grafo como entrada. Y eso es a lo que me refiero, que uno no tiene que preocuparse por el algoritmo de aprendizaje, porque si aquí le ponemos un nuevo nodo que se nos ocurre aquí al vector X, hacerle una transformada antes de hacer la multiplicación por este resultado, pues nada más se lo ponemos aquí y ya él automáticamente va a calcular las derivadas. A todos los nodos que, por ejemplo, que le ponemos aquí en el contexto de PyTorch, es porque ya saben ellos mismos cómo calcular las derivadas parciales con respecto a sus entradas. Y si nosotros pues, estuviéramos así todavía mucho en el edge de la investigación y nos inventáramos una nueva operación, así la López, ¿no? la operación López sobre tensores, pues podríamos incluirla en todo este framework y nada más tendríamos que especificar cómo calcula sus derivadas esa operación López con respecto a sus entradas. Eso especificarlo dentro del framework y ya también podemos seguir utilizando
todos los algoritmos de gradiente descendente y sin más, ¿no? O sea, es también parte de la flexibilidad que tiene esto, que bueno, también ahorita poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces estas son las dos operaciones o cómputos que se hacen en grafos computacionales, el del cómputo en orden topológico para calcular pues, el resultado de las operaciones o la función que representa ese grafo computacional, y la computación hacia atrás, que es un orden topológico inverso, que es para calcular, al final lo que queremos es las derivadas con respecto a la salida, las derivadas de los parámetros con respecto a la salida, para irlos ajustando con gradiente descendente. Entonces, son estas dos operaciones que hacen estos frameworks y que son las que vamos a estar haciendo constantemente ahorita durante todo este curso. O sea, todo este curso, de hecho sí todo creo, si no me equivoco, vamos a poder representar el cómputo con grafos computacionales y los vamos a estar pues, optimizando con variantes de gradiente descendente. Entonces vamos a ver un ejemplo, bueno, no tal vez un ejemplo más, pero es una función cuadrática, pero hasta me la voy a... Bueno, vamos a suponer que ya está aquí, nada más es para un ejemplo de la propagación hacia adelante y de cómo se hace un orden topológico. Entonces, aquí el orden topológico, si ya ahorita suponemos que sí está bien el grafo computacional y que sí representa esta forma cuadrática de un vector, o sea, es como que una forma cuadrática. Entonces, por ejemplo, aquí los nodos que están en azulito son los primeros que podríamos hacer el cálculo. O sea, porque son los nodos que su entrada pues ya están definidas, que son las hojas. Y, por ejemplo, no podríamos empezar con B2, ¿no? O sea, el orden topológico no podría poner primero a B2 porque depende de B1 y B1 ya se tendría que haber calculado. Igual no podemos hacer B5 sin haber calculado antes B3 y no podemos hacer B3 sin haber calculado antes B2. Entonces el orden topológico pues, necesita poner primero ya sea B1 o B4 y ya hasta después de eso puede poner a B2. No puede poner a B5 porque todavía necesita B3 y luego B3 así sucesivamente. Hasta aquí es igual interesante que se acuerden de su algoritmo de orden topológico. Así nada más de palabras, ¿se acuerdan cuál es el algoritmo uno de varios que se pueden usar para calcular órdenes topológicos? Si ustedes quisieran hacer su nueva librería de JAX pirata, tendrían que implementar orden topológico, ¿cuál algoritmo? Nada más es como de conocimientos generales, ¿no? Para fomentar DFS, ¿no? Con DFS lo pueden calcular midiendo los tiempos finales e iniciales en el que se exploran los nodos, ¿no? También hay otro algoritmo de siempre quitar las hojas e ir agarrando el nodo, que entonces también es otro que se puede hacer, ¿no? Entonces así es como se podría hacer el cómputo hacia adelante. Pues vamos a ver otro ejemplo. Otra vez este ejemplo es interesante, ahorita tal vez me van a decir por qué, pero ahora aquí más que ya tener grafo computacional, pues es un poquito talachudo, pero vamos a tratar de generar el grafo computacional que representan estas ecuaciones, que al final lo que queremos es esta salida y, ¿no? Nuestra salida pues va a ser esta variable y, que es pues, el resultado del cómputo que necesitamos. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, primero tenemos, o sea, ¿quiénes son nuestros nodos hoja aquí? ¿Quiénes son las entradas por lo que parece este grafo computacional? Ya, ¿no? Entonces digamos que las entradas, o sea, hasta si empiezo por aquí, o sea, puedo empezar con parece que esto es una matriz W, que es una entrada, parece que es una matriz X, que es un vector, porque tiene notación de vector. Luego esto, pues voy a hacer la multiplicación matricial por vector, y eso nos va a producir un nodo que le voy a poner el primer nodo interno Z1, ¿no? Luego ese Z1 le voy a sumar otro vector de entrada, ¿no? Parece que también es un nodo hoja, que es un vector de entrada. Y pues eso me va a producir mi otro segundo interno, que es el Z2, ¿no? Y luego ese Z2, que le voy a aplicar esta operación de tangente hiperbólica, y eso ya me va a producir pues, el primero que ya tengo ahí representado, que es que es H1, ¿no?
que ese no es una entrada, o sea, ya es el nodo hoja, es resultado de hacer esas cosas. Y luego aquí con este H1 como que es una copia misma de la que tenía aquí antes, pero donde H1 juega el papel de X, ¿no? Nada más que ahora es otra matriz diferente, es otro vector de entrada B, y pues entre esos dos van a producir un Z3, luego ese Z3 junto con otra entrada que en este caso sería el A, van a producir a Z4, y luego Z4 va a producir a H2, ¿no? Y luego ya tenemos ahora, vamos a producir junto con otro vector de parámetros, bueno, de entrada, perdón, que es el U. Sobre lo va a hacer multiplicación producto punto, porque parece que esas son las dimensiones con H2. Eso nos va a quedar Z5, y luego a eso le voy a sumar otro tensor que parece que es un escalar nada más aquí en este caso. Pero no faltaba hacer otra. Falta la respuesta de U. Ah, sí, me falta hacer otra respuesta. Gracias. Entonces aquí es U. Pero era moradito, ¿verdad? Entonces es U. Luego va a ser una transpuesta, entonces esto lo voy a pasar por un Z6. Y ya eso sí es lo que entra así, ¿no? Y entonces esto sí va a ser Z7. No, esto ya es Y, ¿no? Y esto ya es Y, ¿no? Entonces ya, pues eso de nuevo nada más era un ejemplo de cómo salía otra cosa. Pero este ejemplo ya le hice usted más show. ¿Por qué? ¿Qué es este grafo computacional? Debería ser un amigo muy conocido. Bueno, también depende qué tanto tiempo vayan recorriendo Es una red neuronal. Esta es una red neuronal, es una feed forward network de 2 capas, ¿no? O sea, normalmente, como la han visto, es que pues tienen la capa de entrada, que en este caso serían las X. O sea, aquí estaría X1, X2, hasta las dimensiones que tenga X. Luego aquí va a tener una capa intermedia que es la H1, o sea, estas son las H's. O sea, aquí estaría el vector H1. Y después aquí en la red... duró un buen... Tenemos pues, que están conectados todos contra todos, ¿no? Que se supone que es pues, analogía con el cerebro, de que es una neurona que está conectada con todos los demás. Y pues aquí se hace una telaraña bien grandota, ¿no? Pero aquí la telaraña en realidad, ¿qué es lo que representa? O sea, aquí normalmente así la vemos para que sí parezca una red neuronal, y así normalmente es como nos lo explican en muchos lados. Pero esta telaraña lo que está representando es esta matriz W, o sea, son los pesos. ¿Y cómo se calcula ya la salida esta en particular utilizando toda esta telaraña? Pues es la multiplicación matricial de esta telaraña por este vector, y después a eso le vamos a aplicar una no linealidad, que es la tangente hiperbólica, ¿no? Y ya le vamos a aplicar esa no linealidad, ya los que nos va a dar el H1. Y ya después pues, todo vamos a hacer eso mismo, nos vamos a hacer eso mismo, pero para poner otra capa. O sea, es este mismo patrón, lo vamos a conectar aquí de nuevo en esta otra, y nos va a dar la siguiente capa que tenemos aquí, ¿no? También aquí vamos a tener la telaraña, ¿no? Y ya al final tenemos nuestra salida, ¿no? Aquí también tenemos una telaraña más chiquita, pero pues ya nada más en este caso es una red neuronal que nada más representa posiblemente es un problema de regresión, donde la salida es un escalar, un escalar nada más. Entonces es una red neuronal, y lo que nos falta ver
pues es todavía, el cómputo hacia adelante pues es sencillo, o sea, de cierta forma pues nada más hay que estar familiarizado con cómo se hacen operaciones de multiplicación matricial. Por ejemplo, esta operación de tangente hiperbólica, también en los frameworks, que de hecho ya no vimos la vez pasada, es que si lo que aquí hay adentro es un tensor, esta operación se le aplica a componente a cada uno de los elementos del tensor. Entonces aquí lo que estamos entendiendo por H1 es que a todo el vector Z2 le va a aplicar la operación de tangente hiperbólica. Y bueno, son detalles que pues tenemos que ir viendo. Si no los conocen pueden preguntarme, o ya cuando ustedes estén jugueteando ustedes con los frameworks pues se van a ir dando cuenta, o por lo que tiene que ser esto. Y ahora lo siguiente pues va a ser pues, cómo optimizamos la red neuronal, ¿no? O sea, ya cómo hacemos nuestro algoritmo de aprendizaje para optimizar nuestra red neuronal. Pues lo que vamos a querer es de hecho aquí todavía no va a acabar ya cuando lo hacemos normalmente, porque aquí ya para optimizar pues lo que nos falta ya es tener el error de que también lo está haciendo nuestra red neuronal, ¿no? Entonces aquí todavía tenemos que expandir un poco nuestro grafo computacional para comparar esta salida Y con la Y verdadera, o sea que sería otro nodo de entrada. O sea, este sería la Y de a de veras, no sé, le voy a poner Y estrella, no sé. Y todavía esa Y estrella junto con esta Y, pues voy a generar un operador que va a ser mi error, o sea que sería la diferencia al cuadrado. Igual ya esto lo estoy abstrayendo en uno solo, y que ya este sería mi nodo final, que es el error que está cometiendo la red neuronal para esta entrada comparada con la real con respecto a lo que está produciendo. Y pues ya tengo que calcular el gradiente, que es cómo cambia la función, este error, cómo cambia con respecto a todos los parámetros del modelo, y ya después ajustar con respecto a ellos. Ese algoritmo, como les digo, es el único, y de hecho es muy sencillo. Es parte de a mí lo que siempre me ha sorprendido de cómo está todo este éxito que ha tenido aprendizaje profundo. Siento que el algoritmo de optimización es así de los más básicos y triviales, y que no tiene ninguna garantías que pueden tener. O sea, gradiente descendente nada más te garantiza encontrar un óptimo local. En este caso que estamos minimizando un mínimo local. Pero y estos monstruos de modelos, pues uno se imaginaría que su función de error, o sea, que es cómo es el error con respecto a las diferentes entradas que se tengan, pues uno podría imaginarse que es una sábana así con un chorro de mínimos y de puntos de inflexión y de máximos. Entonces, ¿por qué el que encuentra es útil, ¿no? Y son parte de las cosas que tenemos que ir viendo. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces vamos a ver cómo calcular ese gradiente. O sea, toda la parte siguiente, para ver ese gradiente, pues tenemos que hacer un pequeño recordatorio de cálculo diferencial vectorial, porque pues es con vectores, que digamos que es entre comillas la parte fácil del cálculo, ¿no? Las más difíciles son las integrales. Pero bueno, vamos a ver eso, y vamos a tratar de ver con más o menos detalle el algoritmo de gradiente descendente. Pero bueno, ahorita todavía hay que hacer un poquito de más notas sobre este modelo. Pero bueno, no sé si tengan dudas o comentarios de este modelo. Y si ya les recordó que si es la red neuronal, si ya la habían visto antes y nada más estaba vestida diferente, ¿no? Pero hasta a mí me gusta mucho más esta representación. De hecho, todavía se puede compactar más. Por ejemplo, todas estas variables internas, hay representaciones de grafos computacionales donde se lo saltan. Entonces ya nada más tienen un nodo. Por ejemplo, en PyTorch, toda esta operación se le llama linear. Es lo que llaman en PyTorch linear. Entonces es un solo nodo que tiene 3 entradas, o sea, tiene la entrada y los 2 de parámetros, y ya produce la salida. Entonces él ya sabe cómo calcular sus derivadas también. O sea, no hay que irse tan a detalle. O sea, luego a veces se puede representar el cómputo pues así, pues casi como está aquí, ¿no? O sea, sin necesidad de poner todas las variables internas. Pero bueno, aquí, como estamos empezando, lo puse de manera explícita. Pero bueno, digamos ahorita así de muy brevemente, les dije, pues ya se representa una red neuronal. Esto ya se puede entrenar, o sea, se puede usar, supongamos ahorita como caja negra,
que sí tenemos gradiente descendente y que podemos calcular, optimizar los parámetros de este modelo con respecto a un conjunto de datos que nos dan. Pero ahora lo que tenemos que preguntarnos es, pero este modelo, o sea, ¿por qué? O sea, que tenga esta forma, y es lo que nos vamos a tratar de preguntar también durante todo este curso. Primero, pues que quede claro cómo es el cómputo, o sea, cómo es el cómputo de dada la entrada y que produce una salida, que quede claro qué está haciendo, ¿no? En este caso está muy explícito y sí está claro. Pero ahora es de ese modelo, cuál es la intuición o hasta qué se podría demostrar experimentalmente o formalmente, que nos diga que esto es bueno para nuestro problema de aprendizaje. Que de nuevo, ¿cuál es el problema de aprendizaje? Que queremos generalizar, ¿no? O sea, queremos que lo que aprendemos en el conjunto de entrenamiento se vea reflejado también fuera del conjunto de entrenamiento. O sea, cuando lleguen nuevas entradas, que el error sea lo más pequeño posible. Entonces, lo primero que se tendría que preguntar es, pues, ¿qué de bueno tiene este modelo? O sea, ¿qué de bueno tiene este modelo que ha tenido el éxito que ha tenido hasta la fecha, pues para resolver problemas de Machine Learning? Que hasta eso es entre comillas, ¿no? Habría que ver a qué nos referimos con ha tenido éxito. Porque, por ejemplo, ha tenido éxito en problemas de visión, ha tenido éxito en problemas de lenguaje natural, pero, por ejemplo, no ha tenido éxito en problemas, de hecho, de los tradicionales de Machine Learning, que eran los problemas de datos tabulares. O sea, como los ejemplos que hemos visto de si le dan crédito a una persona o no, que son problemas donde nada más tenemos varias columnas que representan características de un objeto de interés, pero no es claro cuál es la relación que tengan esas características entre sí. Entonces, en esos problemas tabulares esto no ha sido tan exitoso. Hay todavía los modelos de árboles y sobre todo árboles en modelos de ensamble, se le llaman boosting o bagging, y de hecho los modelos más populares se llama XGBoost, se llama. Todavía gana a cualquier modelo de deep learning que se tenga ya en lo general, ¿no? Todavía hay pequeños datasets que sí llegan a ganar modelos de deep learning, pero así en general, si alguien les dijera, si fueran con una empresa y les dieran datos tabulares, si ustedes quisieran hacer redes neuronales, igual no sería lo más conveniente, ¿no? Y más bien lo que tendrían que agarrar son XBoost y tal vez sí probar con unos modelos de redes neuronales, pero digamos que el primero que tendrían que tratar debería de ser con XGBoost. Entonces, por ejemplo, con este no funciona, pero vamos a ver por qué sí funciona con visión o sí funciona con lenguaje natural. Pero bueno, de todas maneras lo hace más o menos con datos tabulares. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es por qué, o sea, qué tiene de bueno este modelo que sí lo logra y y cómo es su relación con respecto al tamaño de datos que tenemos. Entonces, esa es la pregunta que les hago, o sea, ¿qué cosas tiene o que tal vez los que ya hayan alguna vez visto en algún curso de redes neuronales o algo así? De hecho, hay una cosa que siempre mencionan que es una de las propiedades que tienen estas redes neuronales. Este tipo de modelos, hay una propiedad muy importante que es que tienen, que hacen énfasis, pero que es una navaja, es una espada de doble filo. No sé si se acuerdan. Sí, exactamente, ¿no? Es el teorema de generalización, ¿no? O sea, hay un teorema, también lo demostraron ya por ahí de los 70s. Sibenko era uno de ellos y hay otros que no me acuerdo, porque siempre me acuerdo de Sibenko. Pero bueno, es un teorema matemático que lo único que dice es que cualquier función continua que uno dé, puede existir una red neuronal de una sola capa con un número de neuronas finita que puede ajustar al error que uno le pida esa función que nos dieron. O sea, es un aproximador universal a grandes rasgos, ¿no? Entonces, digamos que una de las propiedades de este modelo de redes neuronales es que es un aproximador universal. Me parece universales con B de burro, de vaca. Yo soy bien burro. Bueno, gracias. Y originalmente lo hicieron con la sigmoid, que es la función que más se utilizaba en redes neuronales en ese entonces, pero ya después fueron saliendo resultados ya casi con cualquier función no lineal, ¿no? Ya hasta eran unas funciones que tenían ciertas propiedades, o sea, ya más generales, pues podíamos tener
esta ventaja de aproximador universal. Pero ahora hay unas cosas importantes que, o sea, de hecho, bueno, esto es útil porque, pero ya es el juego que les he estado hablando, ¿no? Parece que es útil porque uno podría decir, bueno, o sea, sí tiene la capacidad expresiva para capturar el fenómeno que me interesa, ¿no? Pero de nuevo lo que estaba tratando de recalcar, que ya parezco disco rayado en este curso, es que sí eso es importante, pero lo malo es que nada más tenemos un conjunto finito de datos y que entonces el tener mucha flexibilidad pues también puede perjudicarnos a la hora que ya queremos generalizar, ¿no? O sea, si tenemos un modelo muy grande, o sea, por ejemplo, aquí también el caveat importante que dije, que no sé si se cachó, es que es una red neuronal de una sola capa con un número finito de neuronas internas, pero no dice que ese número finito pues esté acotado, o sea, puedes tú ajustar cualquier función, pero a lo mejor necesitas millones y millones de neuronas en la capa para hacer la aproximación que necesitas. Entonces, si tú quisieras garantizar sí que tu modelo pues iba a ajustar la mayoría de las funciones, pues ya de un inicio pones millones y millones de neuronas en la primera capa. Pero eso ¿qué problema ya va a traer? Que ya es en el contexto de Machine Learning, que tenemos entonces un modelo muy complicado y que si tenemos poquitos datos, entonces probablemente vamos a hacer overfitting y probablemente no vamos a generalizar bien, ¿no? O sea, eso es uno de los problemas que podemos tener. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero digamos, si es el teorema de aproximación universal, pues ya lo tenemos y eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja, que es la espada de doble filo. Ahora, otra cosa que también en ese teorema de aproximación universal y que ahorita resaltamos, es que también lo mencioné medio rápido, es que estamos hablando de funciones continuas. Entonces, si ahí es un poquito de bias inductivo, o sea, ya estamos suponiendo que el fenómeno que nos interesa pues es continuo, o sea, que no va a tener estos cambios drásticos, que también no necesariamente puede ser el caso, pero bueno, ya es una de las suposiciones que estamos haciendo para tratar de reducir de nuevo overfitting, pero ya es una de las cosas que estamos tratando de hacer pues, con esta red neuronal, que ya son cosas que está capturando, ¿no? Está capturando este bias inductivo de que las funciones son continuas y pues parece que está bien. Entonces, ¿qué otra cosa es útil? Y de hecho yo pienso que es muy importante, también como que es una cosa que hemos ido aprendiendo más empíricamente que esté formalizado, y también va a ser un nuevo concepto que voy a introducir. También vamos a ver un montón de ese concepto a lo largo del curso, ya cosas muy específicas, pero vamos a ver un concepto de regularización que le voy a llamar, ¿no? Entonces, también una de las cosas que pasa con este modelo de red neuronal, por ejemplo, de una sola capa, para ver también un poquito, incrementar de cómo ha ido mejorando, es que pues es un modelo complicado y pues tiene ese problema que tenemos. Entonces, una forma de tratar de resolver ese problema, que es un concepto que vamos a ver, que es regularización, que digamos que si habría que definirlo, tal vez vienen muchas diapositivas más adelante ya cuando vemos regularización, pero ahorita por cómo ya salió la plática, pues ya salió, pero es un método que trata de mejorar la generalización en el siguiente sentido. O sea, voy a hacer un método que voy a hacer más difícil el problema de optimizar mi error en el entrenamiento. O sea, voy a tratar de empeorar un poquito el error de entrenamiento, pero con la idea de que mi generalización sea mejor. Y lo que voy a hacer es como que ese error va a ser en el sentido de que voy a poner un bias de tratar de restringir todavía un poquito más mi espacio de funciones hacia la dirección que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí uno de los primeros regularizadores que se utilizó para aquí en redes neuronales es algo que se le llama weight decay, o caimiento de pesos, que lo que hace es que nada más, también dentro de la función de error, o sea, aparte de minimizar el error, también minimiza la norma de los pesos de la red neuronal. O sea, trata de que los pesos o sea, del tamaño que tienen los pesos de las matrices sea lo más pequeña
sea lo más pequeña posible, por eso se llama wake decay, o sea, y con el gradiente ascendente pues parece que se está moviendo a regiones de donde los pesos son cada vez más pequeños. Pero la pregunta, y funciona bien, la pregunta es ¿por qué eso es útil o por qué creen que eso sea útil? Y también va en este contexto del bias inductivo que les estoy diciendo. Entonces el primero era no asumíamos nada, pero ahorita ya la primera red neuronal de una sola capa pues ya asume continuidad, ¿no? Asume continuidad. Y después ahorita me estoy moviendo un poquito más hacia acá con wake decay. Y eso, como que creen que sea, también eso no es, pues igual, así si no han visto nunca, pues es muy difícil que lo sepan, pero nada más para que quede remarcado, por eso lo estoy preguntando. Igual alguien sí lo ha visto antes o hasta sí se le ocurrió ahorita que estaría muy padre, pero ¿por qué creen que sea bueno? O sea, ¿por qué creen que estamos haciendo esto? Y aquí, digamos, debe de quedar claro que el poner un otro término a la cosa que queremos optimizar, o sea, antes nada más lo que teníamos era minimizar la función de error, o sea, era minimizar la función de error, o sea, tratar de encontrar los parámetros que minimizaban el error del entrenamiento. Pero ahora esto le estoy sumando este otro término, que son la norma de los pesos de la red neuronal. Entonces lo primero que tiene que quedar claro es que ahora ya es un problema de optimización que va a ser más difícil en el sentido de que ya no soy libre de minimizar el error nada más, ahora ya tengo que minimizar el error, pero también minimizar esta cosa. Entonces, por ejemplo, si los pesos que minimizaban el error eran pesos muy grandes, ahora aquí ya lo va a penalizar este término. Entonces, el poner este término en nuestra función de error, en nuestro grafo computacional, por ejemplo, también es lo interesante. Aquí, si quisiera agregar esto a mi grafo computacional, pues aquí nada más tendría que poner pues otra variable que le voy a poner, no sé, R de regularización, que debería de tener entradas con todos los pesos que tengo por aquí, ¿no? Y si nada, lo estoy haciendo medio resumido. Y pues también ya esto pasa a una función, ya mi función final, que es la que estoy tratando de optimizar, que ya es el error, pero con regularización. Entonces, pues ya tengo que minimizar estas dos cosas, y entonces, pues ya posiblemente se va a ver perjudicado el error en el conjunto de entrenamiento, porque también ya está al mismo tiempo tratando de optimizar este otro término. Entonces, ya cuando pongo esto, seguramente cuando entrene mi red neuronal con los mismos parámetros y el mismo algoritmo exactamente, el error que voy a obtener en el entrenamiento seguramente va a ser más alto que cuando nada más tenía este término, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Por qué estamos haciendo eso? Diría, pero ¿por qué estoy esperando mi error? No, pues yo lo que quiero es error chiquito, porque de nuevo no es el que nos interesa. Lo que nos interesa es que ya cuando probemos en validación o ya en test, pues que el error ya en test sí sea menor que conforme al error original, ¿no? O sea, que estamos sacrificando un poquito de error en el entrenamiento por mejorar el error fuera del entrenamiento. Entonces es lo primero que tiene que quedar claro. Pero ahora la idea es que esto sea dirigido, ¿no? O sea, que esto sí tenga un sentido de poner este error en una dirección en particular que queremos mover nuestros modelos que estamos estudiando. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué esta regularización puede ayudar? ¿Por qué? Perdón. ¿Cómo hacer vectores unitarios? No sé, como más estable la red o a nivel de entrenamiento. Yo imagino que... Sí, va por allí. No son números tan grandes, pues la variación son más chiquitas y converge. Va por ahí, todavía es un poquito más preciso de por qué esta arquitectura, de detalles de esta arquitectura, pero sí, o sea, digamos que la intuición es buena. Y el otro bias inductivo que queremos aquí es que la red no cambie tanto, o sea, que la función que uno escoja, ahorita va a ser un poquito burdo porque es una dimensión, es que las derivadas no sean tan grandes, o sea, que vaya cambiando, pero así suavemente, o sea, que no que vaya, o sea, esto es continuo, pero con varias derivadas de diferentes grados, pues altas, ¿no? O sea, que no queremos o sea, como que también lo que esperamos es que muchos fenómenos de la naturaleza vayan cambiando, pero no de manera tan brusca, ¿no? O sea, que cuando cambiamos una entrada un poquito no cambie radicalmente la salida, que a lo mejor sí puede ser, pero no en varios aspectos, ¿no? O sea, como que el cambio sea
esos cambios bruscos sean en puntos finitos que se tuvieran. Ahora, ¿por qué hacer esto y por qué hacer esto en esta arquitectura en particular? Porque ayuda. Entonces vamos a ver ahorita también nada más un poco de manera no formal, pero bueno, nada más para que se queden con las ideas y que todo esto se ha hecho muy poco teóricamente, pero sí se ha hecho muchos experimentos que hasta igual vale la pena hacer. Pero bueno, o sea, todos estos modelos los que tenemos es que esta multiplicación matricial pasa por estas no linearidades, ¿no? O sea, pasa por estas no linearidades y que normalmente tanto la sigmoide como la tangente hiperbólica o hasta también como las ReLUs, que son las que se utilizan normalmente, pues son estas funciones de este estilo, ¿no? Por ejemplo, tangente hiperbólica y sigmoide tienen esta forma. Entonces, aquí una de las partes clave que se tienen aquí es que en esta región de la sigmoide o de la tangente hiperbólica, esta parte es como una función lineal, ¿no? O sea, es una función lineal y luego ya entramos a las partes de saturación, se dice, de la neurona o de la red neuronal que tenemos. O sea, digamos que esta es una función lineal más o menos. Y estas son la saturación, ¿no? Y por ejemplo, ¿de qué depende, así si vemos operacionalmente el cómputo de esta red neuronal? ¿De qué depende, de en qué caemos en esta parte de la función sigmoide o tangente hiperbólica? Pues ya depende del resultado de hacer la multiplicación del vector de la matriz de pesos por el vector de entrada, y pues ya eso es lo que vamos a pasar por la función hiperbólica y ya nos va a dar algún resultado de estos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si esos pesos son chiquitos, o sea, si tienden a ser chiquitos, pues van a tender a que el producto punto de esos pesos por el vector de entrada, pues va a tener el efecto de quedarse en esta parte lineal, ¿no? O sea, como que va a fomentar que el valor esté en esta parte lineal. ¿Y qué pasaría si siempre toda la red neuronal, el cómputo se estuviera haciendo dentro de esta parte lineal? Pues ya también es una propiedad de los modelos lineales, ¿no? Que si hacemos muchas operaciones de modelos lineales compuestos entre sí, o sea, de hacer composición de funciones, el modelo sigue siendo lineal. O sea, por más multiplicaciones matriciales que le hagamos al resultado de una multiplicación matricial, pues el resultado va a ser como una matriz también. Entonces, el modelo, si nada más estuviera operando en las partes internas de la red neuronal, pues sería un modelo lineal. Entonces, como que aquí lo más sencillo que pudiera hacer es que los pesos sean tan chiquitos, independientes de la entrada, que siempre estemos operando en esta región. También eso resalta otra cosa que vamos a ver también más adelante con mucho detalle, que es importante, por eso es importante también en muchos modelos de aprendizaje de máquina normalizar nuestras entradas. O sea, en vez de trabajar con el valor en su rango original, por ejemplo, que la edad está en los intervalos dependiendo del problema que estemos haciendo, pero supongamos que es de 5 años a 90 años, ¿no? Entonces ese es nuestro intervalo, pero ya cuando lo metemos en los modelos normalmente vamos a hacer normalización gaussiana, o sea que lo vamos a reducir a media 0, varianza 1, o vamos a poner a intervalo 0, 1, para como que tener control, o sea, de que tengamos control de que esto ya está en una escala pues, de 0, 1 para que sea más estable, y para que estos pesos pues sí tengan, por ejemplo, este wake decay, pues tenga sentido de que si los pesos son muy grandes, pues sí puede que nos movamos más en estas direcciones o no, ¿no? Entonces, dado ese sentido, pesos pequeños pues van a tender a aproximarse al modelo lineal y pesos más grandes van a sacarte de ese modelo lineal. O sea, ya vas a estar en estas regiones donde está apagada, prendida o apagada completamente la neurona que teníamos. Entonces es una cuestión particular de este modelo de redes neuronales y estas no linealidades que tienen esta forma de que reduciendo los pesos pues podemos movernos a una dirección de que el modelo es más sencillo. Pero también al mismo tiempo da la flexibilidad de que si empezamos a crear esos pesos, algunas de estas funciones sí empiezan a tomar la forma de switches. O sea, de que sí puedan cambiar drásticamente de cuando cambia ligeramente el valor de entrada para esa neurona. O sea, cuando ya cambia para determinado, cuando estamos por aquí, pues ya
puede cambiar de modo de operación así ya un poquito más drástico de cuál es la salida que queríamos de nuestro modelo. Y por eso el error más alto en el test. Por eso es el error más alto en el test. No, bueno, por eso, de hecho, en el error en el test pensaríamos que el error debería de ser más bajo después de hacer esta regularización. Aquí también algo que es muy importante que también quisiera mencionar, también algo que yo sugiero que se haga, pero también eso es algo que hemos visto muy empíricamente que sucede. Por todo esto de la teoría de aprendizaje de máquina, es bueno probar modelos sencillos, es bueno probar modelos lineales y si esos funcionan, pues ya tenemos garantía de que eso va a generalizar muy bien. Pero también como que puede ser que pues, no nos funcione ningún modelo sencillo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha aprendido aquí un poco, digamos, de nuevo empíricamente, y que de lo bueno también estamos tratando de entender por qué son buenas las redes neuronales. Entonces, una de las cosas es que a pesar de que son aproximadores universales, cuando se utiliza buena regularización, como que eso es útil, o sea, es útil tener tu modelo muy complicado, o sea, tienes un modelo, o sea, tienes, digamos de nuevo, como los dibujitos que he estado haciendo mucho, tenemos aquí la función verdadera que nos interesa. Y podemos tener aquí una familia de modelos sencilla, que tiene poca varianza, o sea, es pequeña, pero el error ya de entrada de la mejor función que tenemos para aproximarlo de veras, pues ya es un bias grande, o sea, ya aquí ya, pues, aunque optimicemos o hagamos lo mejor que podría hacer, esto es lo mejor que podemos obtener. Pero por otro lado, tenemos un modelo muy general, que es una red neuronal que abarca todo, o sea, que sí definitivamente tiene a la función que nos interesa como parte de sus funciones, pero como tenemos poquitos datos para entrenar, pues de las posibilidades que pueden salir para un conjunto de datos, pues tiene una varianza muy grande, ¿no? O sea, puede ser así, que puede que el resultado que obtengamos esté por acá y pues va a ser el resultado hasta más grande que lo que nos salía del modelo más sencillo. Pero aquí la moraleja que es importante es que si hacemos regularización a modelos muy complicados como estos que son las redes neuronales, podemos bajar la varianza del modelo y en las direcciones apropiadas. O sea, podemos, es muy útil tener un modelo complicado, o sea, como que la moraleja es tener un modelo complicado y después ese modelo complicado empezarle a hacer regularización para llevarlo al modelo o haciéndole bias así con regularización para llevarlo al modelo que nos interesa. Y también mucha ventaja de esas regularizaciones es que operan de manera continua, diría yo, o sea, la diferencia, por ejemplo, de los modelos lineales es que si queremos hacerlos cada vez más complicados, pues podemos ir agregando más features y más features que son operaciones sobre las mismas features que tenemos, pero los cambios son como que medio discretos. Pero aquí cuando estemos haciendo regularización con weight decay, por ejemplo, entonces en realidad aquí de hecho hasta lo puse incorrecto, normalmente aquí le falta, aquí algo más que ponemos en estos modelos de weight decay, es un parámetro beta que nos dice qué tanto peso le vamos a dar a la regularización. Entonces si hacemos el beta muy grande, pues es que estamos sí acercándonos un montón al modelo lineal, o sea, nos estamos acercando muchísimo al modelo lineal, pero si lo empezamos a hacer más chico, pues nos quedamos con el modelo de red neuronal original, que es muy flexible, pero también tiene su problema. Entonces ya el hacer búsqueda de hiperparámetros para tratar de ajustar este beta, pues nos puede dar cuál es pues como el sweet spot de cuál es la complejidad necesaria que necesita nuestro problema para resolverlo. Fue un choro así muy, muy grande. También por eso digo que este es como que un curso medio intermedio, porque ya asume que vieron algunas cosas, pero espero que no sea así un choro demasiado mareador y que sí les esté sirviendo de algo. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta este punto. En general nuestro modelo complicado entonces es una generalización como muy grandota. Tenemos que utilizar estas técnicas para irnos aproximando. Y de nuevo el problema de que sea un modelo muy complicado es que puede tener mucha varianza, que no va a generalizar bien, y esta teoría de la busy dimension, por ejemplo, nos dice que si tu busy dimension es muy grande, entonces necesitas en realidad muchos datos para poder garantizar que el error va a ser parecido en el entrenamiento como fuera del entrenamiento. Entonces también pues, es tratar o aunque vamos a empezar con redes neuronales, no empezar con una red neuronal así pues bien manchada de parámetros, ¿no? Con muchísimos parámetros, porque pues puede ser podemos acercarnos a ese problema. Pero de todas maneras, pues esta estrategia pues es algo que no se puede olvidar y que es cómo vamos pues, acercando la red neuronal a un modelo más sencillo, pero
pero esta forma de hacerlo, como que de un modelo complejo a hacerlo más sencillo, parece que es más exitosa o es más flexible para muchos problemas, de tratar de empezar con muchos modelos sencillitos y incrementándoles complejidad en pasos discretos. Que por ejemplo ahí es importante que si hubiéramos visto modelos lineales, porque ahí se puede ver cómo le incrementamos complejidad a un modelo lineal para tratar de capturar la complejidad del problema real que estamos tratando de resolver. Pero bueno. Otra pregunta que... O sea, básicamente el trade-off de tener un modelo el trade-off más importante de tener un modelo complicado es lo de los datos de entrada que decía, ¿no? Sí. ¿Quieres más datos de entrenamiento? Si tienes muchos datos, igual puedes dar el lujo de usar un modelo más complicado. Si tienes pocos datos, pues no. Y también es algo que uno tiene que ir aprendiendo a medir, o con la experiencia se va a ver, pero si no, ahorita también lo vemos a lo de cómo tú puedes ir con un conjunto de validación, puedes ir viendo, pues optimizar tus hiperparámetros como de ver qué tan complejo necesitas tu modelo o no. Y para saber si tengo muchos o no datos, o sea, relativo a lo que estoy trabajando, pues usaría lo que habíamos visto antes para calcular cómo se... No tanto, o sea, digamos que es parte por lo que o se ve más o menos a quien sí quiera meterse a la teoría, eso se da, porque eso en su momento sí era muy útil, y les digo que la regla de dedo era que el número de datos que necesitabas era 10 veces la busy dimension. Entonces, por ejemplo, la busy dimension de un modelo lineal, pues es el número de parámetros que tiene el modelo lineal. La busy dimension de una red neuronal, de hecho si cambia, y ahorita va a ser algo que vamos a ver aquí ahorita, pero podríamos pensar así, digamos que ahorita nada más jugueteando, que es el número de parámetros también que tiene la red neuronal. Entonces el número de pesos. Entonces dirías, o sea, si yo quiero utilizar una red neuronal de 1 millón de parámetros, pues necesito 10 millones de datos para hacerlo. Pero lo que se ha observado es que no, o sea, que en realidad esa cota es demasiado holgada. O sea, la cota que nos da porque es una teoría nada más, uno todavía puede trabajar en mejorarla. Entonces, es demasiado holgada. De hecho, hay modelos que se les llama overparameterized, o sea, que tienen más parámetros que datos y que aún así funcionan mejor. Y pues ahí, pero lo que yo he estado tratando de argumentar es que aún cuando pasa eso, no quiere decir que la teoría no sirva. O sea, lo que quiere decir es que la teoría es demasiado holgada, pero también lo que indica la teoría ahí es que de todas maneras, o sea, yo voy a seguir con mi mismo metodología de tratar de hacer el algoritmo modelo más sencillo, y mientras más sencillo, menos datos voy a necesitar. Ya cuántos en particular necesito, pues ya no se sabe con la teoría directamente, o sea, son muchos menos de las que la teoría dice, y ya es algo que uno va adquiriendo como lo que va aprendiendo con la comunidad. O sea, por ejemplo, con ImageNet, que es de 1 millón de imágenes, creo, se me olvidó, pero con modelos de más de 1 millón de parámetros funciona bien. Pero aún así se ha visto que cuando ya empiezas a utilizar bias inductivo y ponerle modelos más complicados, entre comillas, de que utilizan más conceptos para tratar de reducir el número de parámetros que tienen, entonces dan mejores resultados que los anteriores. O sea, digamos que la moraleja es, mientras más sencillo el modelo, pues va a ser mejor si sí está capturando los biases apropiados que se necesitan, o que tiene el problema que estamos tratando de resolver. Ahora, igual ya también nada más para terminar, también algo interesante que también siempre hablan en los libros estos de Deep Learning. Ahora, ¿por qué Deep Learning y qué se llama este curso? Y también aquí es la primera vez que tal vez menciono ya un poco más de manera intuitiva de por qué sirve el Deep en Deep Learning. Deep Learning, por ejemplo, en este primer contexto de un multilayer perceptron, simplemente es que son muchas capas. O sea, aquí tenemos 2, pero podemos tener hasta 20, 25 capas. Muchos modelos de visión tienen 40 capas, el BGG creo que tiene como 40 capas. Entonces aquí también uno podría preguntarse, pues es un modelo más, ¿de qué sirve ponerle más capas a mi modelo lineal? Bueno, a mi red neuronal normal.
O sea, también es algo que se tiene que preguntar uno, ¿no? O sea, de qué eso, en este contexto de aprendizaje, en qué me está sirviendo. Y hay desde dos perspectivas, una que es la intuitiva y la que también es importante que uno se quede y digamos que le hicieron mucha promoción la gente que empezó haciendo el progreso en estas direcciones, con Benjo y etcétera, pues es que decían que cuando tenías varias capas, estabas haciendo como que un cálculo de características automático que se necesitaban y las características eran cada vez de un nivel de abstracción más alto. O sea, entonces, ¿a eso a qué se refería? Se refería a lo siguiente. Ahorita estoy haciendo nada más mucho choro por lo mismo de que hay mucha gente que es nueva en esto de Machine Learning, ¿no? O sea, cuando antes también en Machine Learning viejita venían los objetos que nos interesaban. El ejemplo que siempre ponen, también igual lo voy a poner aquí. Pero ya son una 20. Si quieren, pues tómense su descanso de 5 minutos y ya hacemos ese ejemplo ahorita. No sé si han escuchado del dataset de Iris. Es muy famoso, ¿no? Bueno, entonces estábamos todavía ahorita hablando de por qué de Deep Learning, digamos que primero la intuición de por qué se supone que es bueno y luego unas cosas teóricas también que ya han demostrado ahí que le dan fuerza a esa idea y es importante discutirlo y ahí hay varias cosas. Entonces, no sé, de nuevo, si recuerdan el Iris Dataset, es uno de los con los que empiezan a programar de Machine Learning, era el ejemplo clásico de hace como 20 años. Pero en este caso este dataset eran imágenes de flores de iris, o sea, de la flor de iris, pero en ese entonces de hecho no teníamos la foto de la imagen, o sea, como está el dataset, se lo encuentran ahí en internet, son datos tabulares, creo que son 6 columnas donde viene el ancho, 4, ¿no? El ancho y largo del pétalo y el ancho y largo del sépalo, ¿no? Que sepa qué es el sépalo, ¿no? Es algo, no me acuerdo que sí supe pero ya se me olvidó. Sí, es una parte tal igual de la flor, ¿no? Y después ya tenemos esas características y ya con esas intentamos hacer el machine learning que queramos. Entonces ahí ese procedimiento que hicimos, o sea, de tratar de tomar la imagen y de esa imagen tomar esos features que eres el ancho y el largo del pétalo y del sépalo, es algo que se le llama selección de características o también antes y todavía ahora se le llama feature engineering. Eso es también donde nosotros podemos incluir nuestro bias inductivo, o sea, como que ya dado que conocemos el problema, por ejemplo, hablaron con expertos de irises y les dijeron, oye, ¿tú en qué te fijas para ver de qué tipo de iris es esta flor? Y pues ellos dijeron, no, pues me fijo en esto y eso, entonces por eso ya son las features que alguien tomó. Pero pues eso es una cuestión de ingeniería de features y no para todos los problemas se va a saber precisamente qué es lo que se tiene que buscar. Entonces, una de las cosas que se supone que hacen muy bien las redes neuronales profundas era esta cosa de que tú no necesitas darle las features que se requieren. O sea, él puede tratar de aprender las features que son las relevantes para el problema que se tiene que resolver. ¿Y en qué sentido? En que como este procedimiento va así en profundidad, o sea, cuando calcula todo, siempre que nos paramos aquí en cualquier columna de las diferentes profundidades de la red profunda, se puede ver como la entrada de una red neuronal original, ¿no? O sea, nada más son transformaciones que se le hicieron a la primera capa de la red neuronal. Entonces, pudieran ver como que estas son nuevas features que se calcularon a partir de las features, iniciales. Entonces, lo que decían ellos, o dicen ellos, es que pues, esta arquitectura que se tiene, pues lo que está haciendo es tratando de aprender las features de manera automática que son relevantes para el problema que se tiene que resolver. Entonces también ahí lo que les digo que es de doble filo la navaja, porque al mismo tiempo pues
sí es cierto, está muy padre porque ese era un dolor de cabeza, eso era donde entraba mucho el trabajo de los modelos de Machine Learning en encontrar buenos features, eso daba el éxito o el fracaso de los modelos. Entonces, que se pudiera hacer de manera automática y que garantizara éxito, pues estaría muy bien, pero también de nuevo es tener cuidado de que mientras hagamos el modelo más genérico, pues también puede que se esté más propenso a que lo hagamos que haga overfitting y que no esté funcionando. Pero también este modelo jerárquico, o sea, es que estamos diciendo que las características van de muy precisas a más abstractas o más genéricas, también es un bias que uno está pensando que se está poniendo aquí. O sea, esto de arquitecturas profundas también podemos pensar que es un bias, y ahí el bias que está haciendo es que también la mayoría de los fenómenos de los que tomamos los datos son de naturaleza jerárquica. O sea, son procesos que toman muchos pasos que se van desenvolviendo pues, en operaciones como estos grafos computacionales. O sea, no es la salida y ya, por ejemplo, si son grafos como un fenómeno biológico, pues todo el mecanismo biológico pues son maquinarias así súper complejas que si no las conocen como yo, al menos se han visto en las monografías pues cómo está la célula y todos los aparatitos que hay ahí, cómo son todas las redes de reacciones químicas que generan todo lo que es vida. O sea, son muchos procesos que son jerárquicos, y entonces si el fenómeno mismo es jerárquico, como que se hace sentido que tener un modelo jerárquico también sea útil para capturarlo. Hasta también en problemas que no son de naturaleza jerárquica por sí mismo de cómo se generan los datos, que hasta también podría argumentarse que sí, aún en imágenes uno puede verlos desde un punto de vista abstracto, que es un modelo jerárquico. O sea, los píxeles tú con píxeles tú formas líneas y curvas, ¿no? O sea, tú puedes hablar a nivel de píxel, que es el nivel más básico, pero ya después, hablando de los píxeles, puedes hablar en vez de los píxeles ya de las líneas o curvas que forman los píxeles, y ya después con esas líneas y curvas tú puedes hablar ya de objetos geométricos como ya círculos, triángulos o cosas que formen esas curvas y píxeles, y ya con esos después tú ya puedes empezar a hablar de ojos, boca, nariz, y ya después con esos tú puedes empezar a hablar de si es un humano o no es un humano. O sea, aún en esas cosas, que es lo que ocurre mucho en modelos de visión, tú puedes tener el nivel más básico de feature, que es el píxel, y después irlo procesando para después hablar más bien de cosas que ya son líneas o círculos o ojos, o etcétera. Y de hecho es algo que sí la gente ha podido visualizar en ya estas arquitecturas de redes convolucionales. O sea, ya puede ver neuronas ya más profundas que sí ya entienden de conceptos de líneas y de objetos geométricos más abstractos que el punto nada más. O sea, ya de composición de objetos geométricos y cosas así. Entonces también se vuelve un bias inductivo. O sea, también se vuelve una cosa que tú le agregas a tu modelo que sea profundo y que está capturando cosas importantes de tu modelo. Y ahora, ¿en qué sentido es un bias inductivo? Porque si uno le está aumentando profundidad, pues podría decir, pues estás diciendo bias inductivo, pero lo estás haciendo más complicado, ¿no? Le estás agregando más parámetros, cada vez más parámetros por capa, ¿no? Entonces no estás haciendo un bias inductivo, nada más lo estás haciendo más complejo. Pero no, o sea, la cosa es que tiene que ver con este problema de aproximación universal. O sea, de nuevo decía que esto aproxima a cualquier función continua con un conjunto finito de neuronas en la capa que se está analizando esta familia de modelos, pero no te dice cuántas neuronas se están utilizando. Entonces resulta que es más eficiente en términos de número de neuronas agregándoles a lo profundo que agregándolas a lo ancho. O sea, puedes hacer modelos más chicos a lo profundo en términos de número de parámetros que hacerlos a lo ancho. Entonces, en ese sentido, si estás haciendo regularización o bias inductivos, estás haciendo tu modelo más sencillo porque estás gastándote tu bolsa de parámetros, tu budget de parámetros que habías puesto en hacer a la red más profunda en vez de hacerla más ancha. Entonces también se ha experimentado que sí el modelo pues es mejor, tiene mejor error en validación cuando utilizas tu budget de parámetros a lo profundo en vez de a lo ancho. Y de hecho eso sí lo han demostrado teóricamente. También el teorema que les puse la vez pasada que medía la busy dimension, por ahí multiplicaba por el número de capas. O sea, la complejidad que captura el modelo, o sea, es mucho más complejo por el número de capas que está teniendo. O sea, no nada más es la suma de
de los parámetros independientemente de dónde aparecen en la arquitectura, sino aquí se multiplica por el número de capas que se tienen. Entonces, pues sí, ahí sí ha sido un éxito teórico de que sí han mostrado que profundidad sí le da más poder a la red neuronal sin aumentar el número de parámetros, aunque aquí el poder desde el punto de vista de BC Dimension pues también no necesariamente es tan bueno, ¿no? Pero bueno, esa es como que la intuición o varias intuiciones de por qué este modelo de red neuronal profunda pues puede ser útil o ha sido útil como modelo de aprendizaje de máquina. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Además, para mí que quede bien, pero cuando dice a lo ancho, ¿se refiere a agregar más nodos así en este diagrama de las conexiones que tiene hacia abajo? Sí, o sea, si lo vemos desde esta perspectiva, es poner más nodos aquí. Que lo que se referiría en este diagrama que la dimensión de esta matriz debe de mantener la entrada, ¿no? Si la entrada es de n por n, entonces esta matriz debe de ser de n por algo. Ahorita yo la puse como que de n por n, pero esta podría ser de n por m, donde m puede crecer el tamaño que sea. Entonces ya este vector de salida sería de m en vez de n. Entonces podría salir. Entonces a lo ancho es que hacemos esto así mucho más ancho. ¿Sí hay por ahí una mano? Ajá. Entiendo que estamos rompiendo un poco la linealidad al hacerlo más profundo, ¿no? También no necesariamente, o sea, sí, o sea, ya es no lineal desde una sola capa. Y digamos que si ya pasas por varias composiciones no lineales, pues sí también uno puede pensar que es todavía más no lineal el modelo, y sí es una de las razones por las que es más expresivo o aumenta la complejidad en BC Dimension por esas no linealidades. Y la intuición es esa misma del modelo lineal, o sea, cuando haces composición de modelos lineales no importa, o sea, hacer un modelo lineal profundo no afecta en nada. O sea, no le da más potencialidad. Ahí es exactamente lo mismo hacerlo profundo así que así. Entonces sí es la característica de que es lo no lineal que lo va a hacer pues, todavía más expresivo. Pero no le estamos tratando de pegar justamente a la parte lineal de la función no lineal. O sea, porque estamos agarrando, por ejemplo, la transmisión hiperbólica o la sinoide y estamos tratando de pegarlo a la parte justamente lineal de la no lineal, y también estamos rompiendo la linealidad con la profundidad. Sí, es que ese juego es el estira y afloja de las dos cosas. O sea, uno es que es importante ver así, agarrarse el cacho lineal de la sigmoide, o sea, sí, eso está muy bien, pero lo que uno espera es que no quedar exactamente en este caso, porque si quedamos en este caso, entonces nada más tenemos un modelo lineal que es lo que no queremos. O sea, pero esto lo vemos nada más como un límite de lo que haría si aumentamos este beta mucho para darle mucho peso al wake decay. Entonces, en realidad no queremos llegar a ese límite, lo que queremos llegar es al punto apropiado de movernos en esa dirección hacia ese modelo sencillo, pero sin llegar al modelo sencillo. Entonces, aquí es una forma de cómo acercarnos desde esta perspectiva, pero puede haber otras. Y por otro lado, también es esta otra forma de que creo que ya entendí cuál es tu pregunta, de que ahorita estamos aumentando complejidad en esa dirección, o sea, estamos aumentando complejidad en términos de que estamos agregando más no linealidad cuando agregamos más capas. Pero también es ese estira y afloja, o sea, ahora nos estamos moviendo en la otra dirección, hacia movernos más complicado, pero también sin movernos como que en la dirección apropiada, o sea, como que siempre es movernos en la dirección apropiada del fenómeno que estamos tratando de estudiar. O sea, tratar de mover nuestra familia, la complejidad de nuestra familia de modelos, como puede tener muchas direcciones donde nos podemos mover, pero tratarnos de mover en la dirección apropiada. Por ejemplo, esta es muy genérica, la de los pesos, de tratar de que las derivadas sean pequeñas. O sea, es una forma muy genérica de moverse ahí, pero pues puede ser útil también por los fenómenos y etcétera. Y ahora esta otra dirección de cómo agregamos complejidad agregando más capas, también es agregar complejidad, pero sin como que dirigida a esta jerarquía. O sea, no agregar complejidad a lo bruto de hacerlo más ancha, sino agregar complejidad hacia lo largo, porque creemos que aunque sí estamos agregando más complejidad y puede ser problemático con respecto a generalización, pero tratar de movernos en la dirección apropiada de donde estamos agregando complejidad.
Entonces como que esa, no sé si me expliqué. O sea, por un lado estábamos reduciendo complejidad con el W y en esta sí estamos agregando complejidad, pero también es agregándola en la dirección apropiada. O sea, como que es que puede no ser válida la suposición que estamos haciendo, pero aquí es esta suposición de jerarquía que es la que ponemos. Y de nuevo, eso va a surgir del conocimiento del problema, como decía, ¿no? Sí, sí, eso es. Que se comporta, no sé, de una manera que no es lineal el problema, pues muy probablemente vamos a necesitar un modelo que no es lineal. Sí, sí. Pero aún así es bueno estar cerca de los modelos lineales, entonces por eso aún así es bueno tener, o sea, acercarnos hacia el modelo lineal, pero como que saber, pues agarrar un modelo complicado y tratarnos de mover a lo sencillo, pero para que tengamos lo suficiente complejidad para representar al problema que necesitamos. ¿Eso se puede visualizar como un espacio o no? O sea, como que, no, o sea, como si los dos conjuntos se fueran acercando o no es... Sí, de hecho uno puede tratar de hacer caricaturas y de hecho estaría bastante bueno. Por ejemplo, todas estas, o sea, todos estos cuadraditos que hago aquí yo son caricaturas del espacio para tratar de entender, pero pues estos espacios son pues, muy abstractos, son muchas dimensiones y todo, pero sí podemos tratar de hacer pues hacer caricaturas. Por ejemplo, aquí yo cómo me pensaría esa de hecho, hay unas caricaturas, bueno, de hecho ni son caricaturas, pero que ahorita a ver ya en esto que queda lo ponemos, pero sí podríamos tratar de hacer unas caricaturas. O sea, por ejemplo, podríamos poner dos ejes, y aquí en un eje es qué tan lineal es el modelo, ¿no? O sea, que como que sería complejidad con respecto al lineal, ¿no? O sea, como qué tan cerca del lineal está el modelo. Entonces, si me muevo aquí estoy muy lejos, o sea, por ejemplo, una red neuronal sin regularización podría estar como hasta por acá. Y aquí este otro eje podría ser qué tan jerárquico es el modelo, o sea, qué tan complejo con respecto a qué tan jerárquico es. O sea, con respecto a qué tan profundo. Entonces, yo quiero mis modelos sencillos porque esos generalizan mejor. Entonces, si tengo que pagar un precio, pues puedo moverme en estas dos direcciones, ¿no? Entonces, que son las dos cosas que podemos contemplar. O sea, podemos movernos hacia acá. O sea, en las dos cosas es movernos hacia abajo. Pero en cuál nos estamos moviendo. Entonces, como que aquí la idea es sí estar en la parte de aquí abajo del modelo lineal, pero en el modelo jerárquico tal vez estar en la parte de arriba, ¿no? O sea, como que estar por aquí tal vez es como que es más, o sea, como que aquí si hiciera esa caricatura y como tratando de resumir lo que estamos diciendo, es que tal vez esta zona es mejor, o sea, es mejor una zona con complejidad en lo jerárquico alto, pero baja en la complejidad lineal con regularización, a estar en esta zona de agregar complejidad a lo ancho, o sea, que ya lo jerárquico es chiquito, pero están alejándonos de lo lineal, ¿no? O sea, tratando de que los pesos pues, van a tener que ser muy grandes para poder hacer todas las variaciones que tenemos. Entonces, como que en este sentido, como que preferimos esto, o sea, como que el fenómeno que estamos estudiando prefiere, o sea, es mejor estar en esta dirección, bueno, en esta parte de las funciones. Pero de nuevo, es una caricatura que nada más puse así dos ejes, pero sí está muy bien, ¿no? O sea, como que es una que intenta resumir lo que estamos diciendo. Pero hablando de caricaturas, o sea, hay dos diagramas que son muy, y que ahorita tal vez los debía haber mencionado en el anterior, pero se les llama diagramas de aprendizaje, y de hecho sirven mucho porque también reafirman un poco de lo que hemos visto en estas últimas clases. Y vamos a y va a ser el siguiente. O sea, aquí en el eje de las X está el número de datos, o sea, es número de datos de entrenamiento, o sea, son los datos de entrenamiento. Y aquí en el Y lo que vamos a graficar es el error. Que jugamos el error en prueba, ¿no? O sea, y vamos aquí a graficar el error, ya va a ser ya sea
van a ser los dos, el E-in y el E-out. Entonces, si vamos a tener dos modelos, vamos a tener un modelo que es un modelo sencillo, y después vamos a tener un modelo que es complicado, ¿no? Complejo. Para ver más o menos qué esperaríamos con respecto a eso. Entonces, aquí lo que quiero graficar es cuál va a ser mi error en el conjunto de entrenamiento. Vamos a pensar ahorita que es para el modelo sencillo, conforme mi conjunto de datos está aumentando. O sea, cómo tengo que dibujar mi curva, así ahorita también en caricatura, pero pongan la atención porque la tarea que les voy a dejar es generar esto ya para un problema en particular. O sea, generar y jugar, o sea, vamos a tratar de jugar poniéndole más capas y haciendo todo esto para ver si sí es más eficiente irse a lo profundo que irse a lo ancho, ¿no? O sea, para que ya lo observemos en algún dataset. Entonces, aquí, ¿cómo creen que ponga mi función morada? O sea, que si yo aumento el número de datos de entrenamiento, ¿va a ser más fácil o más difícil el problema de minimizar el error en el entrenamiento? Más difícil, ¿no? Más difícil, ¿no? Si tengo un punto, pues no hay mucho. Por ejemplo, una línea, si tengo 2 puntos, siempre va a tener 0 el error de entrenamiento, pero ya cuando tengo un tercer punto, pues ya igual ya no es 0 porque va a tratar de hacer mínimos cuadrados para pasar por entre los puntos, y si tengo 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que sí hace sentido de que pues, esta sea una función creciente y va a converger a un límite donde, y de hecho también eso es bastante padre, o sea, va a converger a un límite, que ¿cuál es ese límite? O sea, esa línea punteadita, ¿cuál es ese límite? Cuando ya tenemos todos los datos del datos, bueno, todos los datos del universo. Ajá, y eso como que a qué se traduce. Eso es lo que se traduce a que si tuviéramos la función de a de veras, o sea, si no nada más la tuviéramos a través de los datos y buscáramos entre la familia de modelos del modelo sencillo, pues sería el modelo sencillo que mejor se ajusta a esa función que ya conocemos. O sea, esta línea punteadita sería esta línea que me he estado refiriendo aquí. O sea, esto consiste de mi familia de funciones y aquí está la función verdadera. Entonces, yo si tuviera conocimiento total de esta función, la más cercana que yo puedo generar para aproximarme a ella es esta línea que está aquí. Entonces, es lo que a veces se le llama el bias de esta familia de funciones, porque es lo mejor que va a hacer. O sea, no importa cuántos datos me des, si ya tengo conocimiento total de esto y quiero aproximarla con esta familia de funciones, esto es lo mejor que voy a poder hacer. Entonces, ya conforme voy teniendo yo más datos, esto es a lo que debería de converger. O sea, debería de converger a la mejor función en mi familia para la función verdadera que yo tengo. Y ahora, ¿cómo es el error fuera del entrenamiento? O sea, si yo también quisiera graficar mi error fuera del entrenamiento, ¿cómo sería? Ahí no hay límite, ¿no? Sí, ahí no hay límite. Y aquí lo que voy es que, por ejemplo, aquí está, la debía haber puesto en su momento, pero bueno, discúlpeme. Ahí es donde entra todo esto de la busy dimension y la teoría. O sea, cuando tenemos muy poquitos datos, pues no podemos garantizar que el error en el entrenamiento se va a parecer al error fuera del entrenamiento. Y de hecho, mientras más complicado sea el modelo, pues puede ser que esa diferencia sea muy grande. Entonces, este error va a ir decayendo. Y también mientras más datos tengamos, pues ya van a ser los dos el mismo, ¿no? O sea, ya cuando tenemos conocimiento del modelo completo, pues ya los dos van a ser el mismo. Pero entonces, necesitamos, o sea, cuando necesitamos datos, aunque el error de entrenamiento sea algo, porque al final la curva que nos interesa es esta, ¿no? Esta es la que nos interesa que fuera pequeña y es el problema que podemos tener. O sea, esto es lo que nos dice ese teorema de Hoeffding, o sea, que mientras más datos, la diferencia entre el error del entrenamiento y fuera del entrenamiento, pues va a ser cada vez más, va a ser cada vez más pequeña.
Y esa diferencia, que la podemos garantizar, pues va a depender de la complejidad del modelo. Entonces ahora, si nos agarramos el modelo más complejo, pues debería de ser algo parecido con estos principios, pero ¿cómo debería de ser la curva del modelo más complicado a lo que converge con respecto a la del modelo más sencillo? Como una exponencial, bueno, O sea, porque van a ser parecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿va a estar más arriba o abajo la del modelo más complicado que esta punteadita que tengo ahorita en morado? por debajo, ¿no? Porque es más complicado, ¿no? Se va a acercar más, debería tener un bias mejor, exactamente. Entonces, por ejemplo, este modelo más complicado, pues a lo mejor a lo que converge pues es a una mejor función, ¿no? O sea, vive de nuevo en este dibujito. De hecho, hasta aquí sería 0 en este que puse, pero puede ser otro modelo más complicado que es así. Entonces, su distancia más corta podría ser esta, ¿no? Entonces, pues así. Pero ahora al mismo tiempo este modelo más complicado, porque como tiene más parámetros, entonces todavía la diferencia se ve más amplificada de lo que dice esta teoría de la busy dimension. O sea, si la diferencia para garantizar cercanía necesitas muchos más datos que con un modelo más sencillo. Entonces esto lo que se ve reflejado es que el error, pues es hasta, no sé si me alcanza, puede ser aquí así mucho más grande, hasta que también converja por acá. Entonces, cuando estamos en esta zona, es cuando estamos hablando de overfitting. O sea, porque tenemos un error más pequeño en el entrenamiento que un modelo más sencillo, pero el error fuera del entrenamiento es más grande que el del modelo más sencillo. O sea, si nada más contamos con estos datos, es preferible usar este modelo, el morado, que usar el modelo rojo. O sea, por eso entonces todo depende de qué tantos datos tengamos. Si tenemos muy poquitos datos, pues sí, si te agarras un modelo muy complicado, pues vas a tener un error muy, muy grande. Y puede haber un sweet spot, o sea, está este sweet spot que es donde sí ya tienes el suficientemente número de datos por arriba de eso, que sí ya va a ser más beneficioso utilizar el modelo más complicado que el modelo más sencillo. Entonces, no sé si tengan preguntas o comentarios con respecto a esto. ¿Y underfitting dónde estaría? Underfitting pues también sería, o sea, cuando tienes underfitting, pues sería ya en esta parte de la función, o sea, de que tú estás por aquí y sí tienes el número suficiente de datos, pero el error que tienes con el morado, pero el error que tienes es alto. Entonces, con este número de datos, pues en realidad sí necesitas un modelo más complicado, porque pues estás haciendo, o sea, en underfitting es cuando tu bias está determinando tu modelo, el error de tu modelo. O sea, cuando ya estás en la parte donde ya tu modelo no da más y sí tienes lo suficientemente número de datos tal vez para mejorar el error. La convergencia del modelo más complejo entonces incluso podría verse hasta más adelante, ¿no? Sí, de hecho, para que esto fuera más realista debería de ser tal vez más adelante. Vamos a dibujarlo. Por ejemplo, para solucionar el underfitting sería recomendable hacer un poco más complejo el modelo. Y para el overfitting incluir más datos. Incluir más datos o hacer regularización. O hacer el modelo más sencillo utilizando estos métodos de regularización. Porque de hecho, digamos que mucho de lo que nos encontramos en Machine Learning es que es difícil hacer más datos. O sea, ya tenemos el número de datos que tenemos, es pues ya el que nos da la gente, y le podemos decir, eso bien poquito, se dice, bueno, te puedo dar 10 más. Y que pues no es nada. De hecho, hay formas artificiales de hacer más datos con esto de data augmentation, por ejemplo, de imágenes que ya nos dan rotarlas y también es dirigido hacia el problema que queremos. Es así como podemos agregar un poco de datos, pero normalmente no podemos. O sea, normalmente ya tenemos el número de datos que tenemos, que bueno, también está cambiando con internet y todo, que ya haciendo scrappers puede conseguir más datos, etcétera, pero digamos tradicionalmente o para muchos contextos ya no tienes más datos, entonces más bien es el juego de hacer más complicado tu modelo o más sencillo, pero tiene que ser en las direcciones apropiadas, o sea, utilizando la regularización apropiada que
se tenga que poner. Entonces aquí digamos que por todo el choro de anterior, entonces la moraleja es que en vez de hacer el modelo más complicado agregándole más neuronas en una sola capa, tal vez es mejor ponerle otra capa al modelo. Entonces ahorita, igual ya para irnos, la tarea es que traten de reproducir este diagrama para un modelo de juguete, para el modelo que... Y va a estar difícil este programa saber, o sea, hasta cierta parte, por ejemplo, de nuevo, para tener convergencia se necesitarían todos los datos, o un montón de datos, pero a lo mejor, o sea, como que lo que estaría padre es poder determinar este punto de inflexión que se tiene acá. Pero como es igual ya está pensado dejárselo sin nada que ustedes investiguen cómo voy a plantear bien el problema, lo pongo ahí en Teams, o sea, de que sea con qué dataset utilicen, qué modelos, en dónde, pero en esencia van a ser incrementar la complejidad en profundidad versus anchura, y ver cómo cambia el error de entrenamiento y el de prueba, y etcétera. También ese tipo de cosas, y pues ya también para que lo hagan. Luego esto es como hay que hacer el experimento un chorro de veces y eso, o sea, es bueno tener cómputo y luego no siempre tenemos, entonces una opción es Colab, entonces también empiecen a familiarizar con Colab, o si ya tienen ahí su computadora de videojuegos, pues ya desinstalen unos videojuegos y instalen PyTorch y lo demás, y pues también ya ahí se pueden abrir. Entonces, pues la debo dejar esta tarea de aquí al miércoles, y pues ya sería dentro de una semana después de eso, nosotros para hacerlo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario sobre hasta lo que tenemos?